Muy buenos días, profesores. Hoy desarrollaremos la sesión de formación en multigrado. Por favor, los invito a disponerse, a escuchar, a atender los materiales, los insumos, documentos, todo, indicaciones, eh, se las enviaré al correo. Cualquier inquietud, no duden en escribirme por WhatsApp para aclarar. Entonces, como les decía, nuestra sesión de trabajo se enfoca en el aula multigrado, orientaciones pedagógicas para aulas multigrados en las diversas ruralidades. ¿Cuál es el objetivo general? Resignificar las prácticas pedagógicas en el aula multigrado desde la planeación, a la luz de algo muy importante que es la reflexión sobre la propia experiencia de cada uno, de cada docente, sobre los enfoques, las teorías pedagógicas y las didácticas implementadas para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Así, llegar al fortalecimiento de la educación rural. El programa siempre ha trabajado con unos antecedentes a resaltar. Entre ellos tenemos eh, los lineamientos y estrategias que el mismo Ministerio de Educación Nacional comparte. De pronto ya varios saben cuáles son, de lo contrario no hay problema, yo les envío para recordar, para en sus tiempos libres retomar esos lineamientos, esas estrategias que configuran la práctica de aula en multigrado. Por otra parte, mm, eh, la participación de colegios multigrados en el programa es muy grande. Para este año hay una proyección de 2.000 sedes urbanas y de 12.854 sedes rurales. Focalización de establecimientos educativos en el programa, nos damos cuenta que es un 70% y urbanas 30%, 70 rural y 30 urbana. Entonces es muy grande en la parte rural donde se aplica esta estrategia de multigrado. Asimismo, el programa Todos Aprender realizó una caracterización inicial que es muy importante para mirar en qué estamos fallando, cuáles son las oportunidades de mejora. Se encontraron unas ventajas, desventajas, como unas ventajas como el trabajo altamente personalizado, el desarrollo de liderazgo y autonomía de los estudiantes, son mayores aprendizajes desde que se aplica el trabajo cooperativo, se reconocen en mayor forma a los estudiantes, hay autonomía en todos los procesos y se aplica la evaluación formativa. ¿Cuáles fueron esas desventajas que se hallaron en esa caracterización? Eh, no se tienen en cuenta los diversos ritmos de aprendizaje, falta de actualización de los docentes en la estrategia o en el enfoque de escuela nueva para poder llegar a un aula multigrado, el tiempo insuficiente para el trabajo en el aula, la indisciplina y la atención dispersa, sobre todo este último, falta de motivación de pronto para atender esa desatención de los estudiantes. Y el plan de estudios no toma en cuenta el aula multigrado. Entonces, a partir de ahí se hacen unas recomendaciones que nos sirven, pues, en nuestro contexto miramos cuáles nos sirven y cuáles las llevamos en un 80-90%. Siempre les he dicho, profesores, lo importante es mirar nuestro contexto, qué estamos haciendo, qué podemos mejorar y qué podemos quitar, porque así se parte para construir un plan de mejoramiento, por ende, para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, las recomendaciones que se hacen a partir de esos hallazgos de la caracterización inicial en aulas multigrados son las siguientes. Tomémonos un minutico para leerlas ahí.
Bueno, recordemos, son sugerencias que nos pueden servir a nosotros para mejorar. Por otra parte, el programa en el aula multigrado tiene una proyección desde este año hasta el 2026. Para el 2023 tenemos 4 etapas, que es la preparación, la validación, la evaluación y los ajustes. 2024 ya viene otra etapa, que es la consolidación, aplicación y evaluación. 2025 también viene esa consolidación con otros ítems. Y en el 2026 vamos a hacer una consolidación general y una evaluación para analizar esos resultados y el impacto, porque eso no se puede en meses, toca ir gradualmente y mirar qué impacto, los resultados de esa aplicación de las estrategias. La ruta multigrado para el 2023, estamos en la primera fase, recordemos, viene una segunda fase donde se continúa trabajando en multigrado. ¿Para qué? Para resignificar esa práctica pedagógica que nos hemos dado cuenta que tenemos algunas falencias, en algunos contextos más, en otros contextos menos. Pero hay que mirar para hacer esa resignificación y poder alcanzar los aprendizajes. En multigrado estamos hablando de un proceso de resignificación de la práctica pedagógica. Ese es el objetivo, como lo dijimos, reflexión para hacer esa resignificación. Entonces, partimos de una autocaracterización, luego organizamos ese trabajo por medio de la gestión, de la buena gestión de aula, teniendo en cuenta un diseño curricular y una planeación definida, la cual la vamos a ejecutar, a sistematizar y a socializar, haciendo un acompañamiento y de los resultados y productos. ¿Para qué? Para retroalimentar esas lecciones y mirar qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Esa reflexión tiene el objetivo puntual que es resignificar la práctica. ¿Quiénes participan en esto? Ya lo vamos a ver, somos todos. ¿Y en qué nos enfocamos? En nuestro contexto, teniendo en cuenta que partimos de un territorio y que nuestro contexto es diverso. Tanto las sedes como los mismos niños son diversos. ¿Cómo nos apoyamos en todo ese diseño curricular, en la planeación? Por unidades, por secuencias didácticas integradas, por planes de aula, donde integramos las áreas, hacemos transversalidad, aplicamos proyectos pedagógicos. No de pronto todos podemos trabajar por proyectos pedagógicos, pero sí articulamos algunos proyectos para transversalizar las diferentes áreas. Y todas las estrategias que autónomamente los docentes, ustedes compañeros, pueden hacerlo. Como les he socializado en anteriores sesiones de trabajo situado, estamos trabajando este año por unos momentos. Entonces recordemos que son esos 4 momenticos indispensables que los conocemos: el ver, comprender, transformar, recordar y compartir, que uno solo. Iniciamos en el ver. ¿Qué es la autocaracterización de la práctica pedagógica? Entonces vamos a comprender la esencia, la importancia de esa autocaracterización, no solo en el aula de multigrado, sino en las aulas unigrado también. Pero como esta STS nos enfocamos en multigrado, pues vamos a darle relevancia a esta aula. Entonces, cuando hablamos de una autocaracterización, estamos mirando que eso es observación, visualización, donde cada uno mira, hace una lectura del contexto para reflexionar y de ahí partir a formular unas preguntas sobre la propia práctica de aula, ¿no? Entonces, para ello, profe, yo les envío al correo el anexo 3. Ustedes van a reflexionar, porque como esto es grabado, es muy corto, para que no se haga muy dispendioso
y se cansen ustedes, entonces es muy puntual, corto y ya van desarrollando actividades ustedes que ya con ayuda de los recursos que les envío y las orientaciones. Entonces es importante responder, reflexionar sobre ese anexo 3, esas preguntas. Ustedes que trabajan escuela multigrado o unigrado también, algunas dos docentes, las demás son multigrado. ¿Qué es la práctica pedagógica? También les invito a, ustedes mismas van a leer qué quiere decir, qué es el ver la práctica pedagógica. Reflexionando, mirando cómo lo estoy haciendo, cómo vinculo todos los instrumentos, las estrategias, y vale la pena aquí hacer un paréntesis para hablar, para ustedes reflexionar sobre esa aplicación de instrumentos y estrategias pertinentes a Escuela Nueva. Entonces leamos. Bueno, entonces eso fue el ver. Vamos a reflexionar, a mirar y ahora entramos al momento de comprender. Para ello les envío también ahí en el correo un video de un aula multigrada. Esos son videos para compartir. Recuerde que nosotros como docentes, como personas que estamos generando conocimiento, guiando niños, orientando procesos, es importante trabajar en equipo, trabajar entre pares y hacer reflexiones sobre casos, sobre estudios de casos, sobre experiencias, sobre estrategias. Todo eso nos ayuda a enriquecer nuestra práctica pedagógica. Entonces, este es un video de una sede de una institución, de una escuela normal llamada Santa Teresita en Antioquia. Entonces, ustedes lo van a observar, a escuchar, para poder comprender de pronto la práctica de allá, mirar y realizar un trabajo más adelante. Ya se los explicaré. Entonces, ¿qué es el comprender de la práctica pedagógica del aula multigrado? El comprender, la misma palabra lo dice, que yo pueda entender en qué consiste, qué fundamenta esa escuela, esa aula multigrada, esos principios. Recordemos que el aula multigrada es activa, no pasiva. Y entre ello hay unos ítems, unos aspectos muy puntuales que, si bien es cierto, algunos lo aplican, en gran porcentaje no. Vamos a mirar cómo se maneja el gobierno escolar en aula multigrado, los roles que tienen los niños. Ellos son los que forman, ellos son los que dirigen, porque esa es la esencia de la escuela nueva, del aula multigrado. Nos toca volver a retomar porque se han perdido el propósito fundamental del aula multigrado. Entonces, profesores, los invito a hacer una reflexión. Miramos qué vamos a resignificar en nuestra aula porque necesitamos hacerlo ya que trabajamos aulas multigrado. Entonces, otro aspecto, aparte del gobierno escolar, son los centros de interés, los espacios de aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante, profesores. Son los instrumentos de aula que ayudan a fortalecer aprendizajes en la escuela activa, como es multigrado, que los hemos dejado por X y razón, pero es hora y es el momento indicado para retomarlos y fortalecer nuestras prácticas en el aula. ¿Cuáles son esos instrumentos? Algunos les han funcionado, algunos no, pero se resignifican. Recordemos que van pasando diferentes niños, entonces este año ya es diferente a los de hace 2 años, el año pasado. Vamos a mirar qué mejoramos, para eso es la reflexión, y vamos a mirar cuáles podemos implementar, porque es necesario retomar el enfoque de escuela nueva en su real esencia, no por solo nombre, sino con sus fundamentos y principios. Entonces, el correo de la amistad, el autocontrol de asistencia, que hace que el niño sea responsable, que tenga llega a clase, ya marca cuando faltó sin que nadie le diga. O sea,
eso son pequeñas estrategias, pero ayudan a fortalecer los aprendizajes, el manejo del niño como responsable de su propio conocimiento. Entonces, es importante retomarlos. Y esa es la invitación con esta STS de resignificar empleando los recursos sencillos que ya conocemos y que hacen de la escuela nueva el verdadero sentido de la educación activa, rural, multigrado. Otro es el control de progreso, el cuaderno viajero, que se le puede dar muchos enfoques y todos trabajando la escritura, la lectura, la participación, la responsabilidad. Es otra herramienta muy valiosa para el aula multigrado. Los acuerdos de convivencia, el cuaderno de mitos y leyendas y proyectos pedagógicos, entre otros. Porque hay una estrategia muy bonita que yo la puedo decir y me funcionó, que es, ya se las he comentado, el observo, leo y propongo. También es entre otras, hay muchísimas. Ellos empiezan, los niños, a proponer, a leer y escribir, porque nos falta escribir mucho, por ende, si no hay lectura, no hay escritura y viceversa. Entonces, profes, esa es mi invitación para iniciar la reestructuración, resignificación de los acompañamientos en escuela nueva. Tenemos unos principios, entonces todos tienen un rol y todos son importantes, no hay por jerarquización aquí ninguno que vale más que el otro. Todos hacen un ramillete que conforman ese valioso arreglo floral. Son los actores, los estudiantes, se enfatiza en ellos el autoaprendizaje, la autodisciplina y por ende ellos mismos pueden hacer un proceso de autoevaluación. Tenemos el aprendizaje que es autónomo y cooperativo, el trabajo pedagógico que también, aquí sí hablamos de un trabajo cooperativo entre pares, donde se construyen aprendizajes por medio de esas dinámicas de grupales, de compartir experiencias, desarrollo de la personalidad, el maestro, el papel de él, cuál es nuestro papel en escuela multigrado, es acompañante y guía de ese proceso pedagógico. Por eso también en aulas multigrados trabajamos con guías bien estructuradas, adaptadas, y nosotros simplemente somos esos guías y esos acompañantes. Otros principios es el currículo, muy importante, diferente de diseñar, plantear propuestas para un aula unigrado que para multigrado. Y ya hemos visto el impacto que tiene dejar los mismos planes curriculares para ambos contextos. La didáctica en el aula, ¿qué tiene inmerso esa didáctica? Las actividades creativas retadoras que cada docente con su autonomía puede formular, proyectar, ejecutar. Por eso es la imaginación la que juega ahí, la iniciativa y el liderazgo del docente para poder que se lleven a cabo estas estrategias. Una planeación, porque no llegar a la improvisación, no podemos seguir o de pronto, si no es nuestro contexto, hablemoslo en general en Colombia, no se puede seguir en llegar a una improvisación o en unas copias sin un objetivo propuesto para esas actividades día a día. La escuela viva. La escuela debe ser un espacio activo, creativo, ya lo hemos dicho, atractivo para la comunidad educativa, para los niños. Y la convivencia escolar es el otro principio que resaltamos en el aula multigrado. Entonces, cuando hablamos de convivencia escolar, debemos retomar ese gobierno escolar para que tenga su seguimiento, las funciones de cada integrante, las normas, la participación, darles ese espacio para que ellos vuelvan a ser los gestores, los
los partícipes activos de ese gobierno escolar. Aquí también cabe resaltar, no solo en la convivencia escolar, sino en la didáctica del aula, es lo que hablamos de los ambientes letrados, que no sean paredes blancas, que se expongan esos instrumentos y los insumos, los que hacen los niños, los trabajos que hacen los niños, porque en ningún aula puede estar una aula blanca en la escuela. Hay que generar, y no es que se llene tampoco, no es necesario, pero sí hay que retomar esas paredes letradas, retomar los rincones en la escuela nueva, los rincones de trabajo, algunos los llaman los CRA, otros los llaman solo el rincón. El nombre no es lo importante, es la esencia, los recursos y el uso que se le da a estos recursos. Por ejemplo, la parte literaria debe haber un rincón con los cuentos, con las revistas, con materiales que ayuden a los niños a despertarles con imágenes esa creatividad de ellos. Entonces, aspectos esenciales del aula multigrado no los podemos dejar atrás. Esto es una integración, de pronto usted ya lo sabe, pero vamos a recordar para poder llegar al aula a hacer esa resignificación. Uno es la organización y funcionamiento del aula en multigrado. El segundo es la planeación y el desarrollo de la evaluación formativa. Un tercero son las metodologías que integramos en el aula multigrado. Un cuarto son los ambientes de aula que cada docente gestiona. Y un quinto es la priorización de esas competencias lectoras, escritoras, de convivencia, de resolución de problemas que nosotros queremos alcanzar con los niños. Priorizar, no abarcar mucho, sino priorizar para poder llegar a esos aprendizajes esenciales. Y el último es la participación y la vinculación de todos los agentes educativos, tanto padres, rector, los colegas, la parte administrativa, psicóloga, todos somos importantes. Los padres también son muy importantes en la participación en aula multigrado. Ahora pasamos a un aspecto importante, que es el perfil del docente en las aulas multigrado. Hay algo que no nos puede faltar, que es la inteligencia colectiva. ¿Para qué? Para poder tener un liderazgo, para poder tener una identidad profesional, y si la tenemos, nos podemos proyectar bien en el aula, y no solo en el aula, fuera de ella, con nuestros compañeros, con la comunidad, con nuestros directivos. Una inteligencia colectiva del docente multigrado domina los diferentes modelos de enseñanza, debe dominar los modelos de enseñanza porque somos educadores, no solo los modelos, de las metodologías, actualizarse, formarse, porque cada vez va una transformación de, de la forma de enseñanza. ¿Por qué? Porque los mismos niños que llegan este año tienen diferentes necesidades a los que venían el año pasado y así sucesivamente con los otros años. Entonces hay que actualizarnos, volver a aplicar esto, quitarlo aquello, implementar esto que aprendí, que busqué con mis colegas o que bajé de YouTube, de las redes. Bueno, hay muchos materiales, pero debemos transformar, implementar y reflexionar sobre eso que estamos haciendo. Y algo muy importante, profes, que es el trabajo en equipo. Definitivamente, si no hay trabajo en equipo, no hay producción conjunta y vamos a perder tiempo, vamos a dejar de, de aprender de esas colegas que tienen grandes ideas y también que ellos aprendan de nosotros. Por eso el trabajo en equipo en el perfil de docente de multigrado, y yo también digo que unigrado, es importantísimo el trabajo en equipo. Entonces, anteriormente dijimos que todos los actores son importantes. Claro que sí, el centro son nuestros estudiantes, pero los padres de familia, la comunidad, el directivo docente y nosotros como docentes debemos trabajar mancomunadamente
teniendo en cuenta nuestro contexto. Por eso siempre hemos hablado de que los planes de área no pueden ser copiados de otra institución. Deben ser aterrizados a nuestro contexto porque somos únicos, particulares. No podemos, nuestros niños, nuestros contextos no son iguales a los de otras sedes rurales, ni siquiera a los de otros colegios urbanos. Entonces, por eso, todos los actores son importantes. Teniendo en cuenta nuestro contexto, es que vamos a resignificar esas prácticas en aula multigrado. Pasamos al momento de transformar. ¿Qué queremos transformar? Pues claro, las prácticas de aula para que llegue de una mejor forma lo que queremos proyectar con nuestros estudiantes. ¿Y cómo transformamos? Desde una reflexión pedagógica, planeando qué acciones que permitan esa resignificación. Por eso se empezó por la autocaracterización de la práctica. Nosotros ya nos damos cuenta en todo el trayecto de este año, yo como tutora, cuando he ido a los pocos acompañamientos presenciales, con eso me basta para saber qué hace falta, qué nos sobra, cómo podemos mejorar. Y eso es un trabajo colectivo. No, o sea, eso no podemos decir, ya, terminó acá, quedó bien mi práctica. No, en todos los territorios a nivel nacional y mundial, cada vez se necesita resignificar para avanzar, no para quedarnos o para, peor aún, retroceder cuando no hay una resignificación. Entonces ahí trabajamos la organización, el funcionamiento de aula, la planeación, lo que ya hemos venido hablando, las estrategias, el seguimiento que se le da a esos procesos, porque si bien es cierto que uno aplica, pero si no hace un seguimiento no puedo yo reflexionar qué me sirvió, qué no me sirvió, cómo lo debo mejorar o qué fue lo que más resalto para poder socializar. La evaluación es importante, igual que la retroalimentación, para poder darle una continuidad a esa resignificación y se sostenga o se mejore, ¿no? Para ello, entonces, en el transformar, yo les voy a enviar ya un plan, mirando que lo que yo he escuchado de ustedes, lo que yo he visto, lo que he vivenciado más bien, teniendo en cuenta nuestro contexto particular de tierra adentro, de las 4 sedes, el Yasmín, Albania, San Pedro y la CDA, se puede fomentar. Empecemos por algo muy funcional y práctico. Entonces, a los correos les voy a enviar ya un plan de resignificación, una propuesta que la hemos trabajado analizándola con un compañero tutor, porque para eso es trabajar no solo los docentes allá en sus instituciones trabajan entre pares, en comunidad de aprendizaje, sino nosotros, como yo les he explicado, los tutores también trabajamos en comunidad de aprendizaje porque ahí aprendemos, nos apoyamos y compartimos experiencia. Entonces nosotros trabajamos en comunidad de aprendizaje una propuesta. Las vamos a compartir hoy mismo, ustedes la analizan. Lo bonito de este trabajo entre pares es que haya realimentación. Profe Clara, a mí me parece que podemos hacer esto puntual y lo cambiamos así, la acción es así, el recurso es así, la estrategia. De lo contrario, dice, bueno, vamos a tener en cuenta esa propuesta, pero lo importante es ejecutarla. Profes, por algo se empieza y yo sé que ustedes tienen toda la disposición. He hablado con el rector de apoyarlas, digo apoyarlas porque todas son profesoras, no hay ningún hombre, entonces apoyarlas en ese plan de resignificación de nuestra práctica, tanto multigrado como unigrado. Entonces vamos a meterle esa fuerza, ese coraje, ese empeño que ustedes se caracterizan para muchas cosas como madres, hijas, familia, amigos, docentes, estudiantes, porque somos estudiantes también. Y vamos a trabajar por quién, en beneficio de nuestros niños y jóvenes, que es la esencia del docente, trabajar por el centro que son ellos. Entonces, profes, ya sabe, el rector va a colaborarles a esa propuesta porque también necesitamos insumos, claro que sí, siempre los docentes
Ustedes dicen, profe, pero es que siempre nos toca nuestro bolsillo y yo las entiendo porque yo soy docente de aula multigrado también. Bueno, fui muchos años. Ustedes conocen mi trayectoria y muchas cosas nos tocan nuestro bolsillo, pero el rector va a estar ahí pendiente de apoyarlos. Son pequeñas cosas, pero que vamos a concluir en un objetivo muy puntual en beneficio de la lectura, la escritura y la parte también emocional de los niños. Entonces ya ese fue el cuadrito, ustedes lo van a ver y lo van a realimentar. Quedo atenta a todas sus sugerencias porque son muy importantes. Y el último momento, pasamos a recordar y comunicar. Profes, recordemos que si queremos transformar nuestras prácticas pedagógicas, tanto en aula multigrado como en aula unigrado, es necesario recurrir y aplicar las estrategias e instrumentos propios de esta metodología. ¿Para qué? Pues para aprovechar esas fortalezas que hay en cada ambiente escolar. En nuestro contexto de tierra adentro me he dado cuenta que hay mucha capacidad de los niños, que algunos tienen mayor apoyo que otros, pero todos pueden alcanzar los objetivos propuestos. Solo necesitan de un acompañamiento, de una orientación más significativa y motivadora para alcanzar eso. Yo sé que ustedes hacen muchas cosas, a veces se quedan sin socializar y eso es lo que a uno le da tristeza porque muchas cosas de las que ustedes hacen sirven para muchos contextos, pero no se socializan, no se plasman, no se condensan y por eso pues no se conocen. Este es el momento de empezar. Vuelvo a hacer énfasis en esos instrumentos propios de Escuela Nueva, empezando por el gobierno escolar, siguiendo por estrategias como el cuaderno viajero y lo que ya hemos, un ejemplo, hablado. Quedo atenta, profesores. Muchas gracias por su escucha. Confío y sé de su actitud, de su vocación docente, para poco a poco también ir mejorando, ir autoformándonos, porque esto es autoformación también. Y sabemos los miles de compromisos de los docentes en el aula, no solo en la parte con los niños, sino con padres, con compañeros, con directivos, pero todo lo que el programa PTA quiere fortalecer no es más que las funciones de nosotros, las estrategias, las metodologías que marcan nuestra esencia como docentes. No es más trabajo, no es cosas inventadas nuevas, todo encamina a lo mismo. Todos los insumos apuntan a lo mismo, que es la esencia de nuestra práctica pedagógica en los diferentes contextos. Entonces es lo mismo, profes, muy amables, quedo atenta, cualquier inquietud me escriben por WhatsApp o al correo o me llaman para poder concretar ese plan estratégico que nos va a ayudar a mejorar aprendizajes. Muchas gracias, feliz día.